Bueno, mis amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Le doy gracias a nuestro buen Dios por permitirme a mí poder haber llegado a poder cumplir un año más de vida y poder darle gracias por sus misericordias y sus bondades, y gracias por haberlos a cada uno de ustedes tenido y guardado en todo momento. El Señor es fiel y le doy gracias porque realmente Él ha manifestado y ha mostrado su amor hacia mí por medio de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y los guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Le doy gracias a Dios por este tiempo y que Dios nos fortalezca, que Dios nos anime, que Dios siga guiando nuestras vidas. Y mis amados hermanos, les motivo a poder siempre ser agradecidos a nuestro buen Dios. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre Santo, bendito Jehová de los ejércitos, Señor, ante el trono de tu gracia llegamos, Padre, reconociendo tu poder, tu grandeza, tu misericordia, y Señor Padre Celestial, sabiendo que solo tú eres Dios. Padre, te adoramos, Señor, porque tú eres Dios, porque eres nuestro Dios, y porque, Señor, bendito Dios, has tenido bien, Padre Celestial, darnos salvación. Y Padre Santo, pues gracias, bendito Dios, por tu fidelidad. Y Señor, pues clamamos a ti, bendito Dios, para que tú, Señor, limpies nuestras vidas, perdones nuestros pecados, hagamos tu voluntad, Señor amado. Padre eterno, Señor, gracias por la vida. Gracias, Padre, por cada día que añades a nuestras vidas. Y Padre eterno, Señor, ayúdanos, bendito Dios, a poder ser agradecidos. Padre, que el tiempo que podamos estar viviendo aquí en esta tierra sea para darte la gloria, la honra a ti, porque tú la mereces, Padre Santo. Y Señor Padre, que tú seas consolando corazones, que tú seas fortaleciendo vidas. Y Padre eterno, Señor, que seas tú, Padre, afirmando cada corazón, Padre, para que, Señor, estemos dispuestos siempre a hacer tu voluntad. Que nunca, Señor, nos apartemos de tus caminos, nunca nos apartemos, Señor, de tu voluntad. Padre Celestial, ayúdanos, Dios, te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a poder, hermanos míos, hablar un tema muy interesante que nos estuvo enseñando la palabra de Dios en este tiempo, que hemos estado pues viendo el tiempo devocional, y nos hablaba acerca del cuerpo de Cristo. Pero realmente el cuerpo de Cristo es uno, pero ese cuerpo tiene muchos miembros, ¿no es cierto? Entonces estuvimos viendo algo muy especial ahí, y realmente nos hizo despertar. A mí personalmente me hizo despertar que yo soy parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo, lógico, soy un miembro de ese cuerpo, y el Señor me ha colocado en este cuerpo. ¿Para qué? Para poder realmente cumplir con mi función, pues Dios nos ha capacitado, Dios ha preparado su iglesia, la ha capacitado para que pueda ejercer una función aquí en la tierra. Por tanto, vamos a poder ver en esta oportunidad en la palabra de Dios, y vamos a ver el tema la unidad en medio de la diversidad. La unidad en medio de la diversidad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado y ha podido decir, pero quién se va a poner de acuerdo en todas las personas en muchas personas que puedan haber en un lugar? A veces muy difícil es ponerse de acuerdo, pero aquellas que han sido llamadas por un mismo Señor, aquellas que han sido redimidas por un mismo Salvador, aquellas que han sido, podríamos decir, bautizadas en un mismo espíritu, realmente hay un objetivo, hay un propósito. Así que nosotros vamos a ver aquí, pues, en lo que el Señor nos muestra en su palabra, en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 26. La palabra de Dios dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie,
porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues aquí tenemos en la palabra de Dios realmente la motivación más grande de Dios, que si Él ha formado su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y realmente lo ha colocado y ha colocado miembros en ese cuerpo, ¿me entiende? Entonces, pues Él quiere hacer funcionar ese cuerpo. Recordemos, la iglesia no es una organización, es un organismo. O sea, es un organismo vivo, que luego vamos a ver aquí en esta parte. Por ejemplo, para introducir este tema, el apóstol Pablo ha venido desarrollando el tema de la diversidad de dones. Nosotros lo vimos allí, ¿no es cierto? Al inicio de este capítulo, ¿no? La diversidad de dones. Y esos dones son espirituales y son ministerios y operaciones que existen dentro de la iglesia. Por ejemplo, el capítulo 12, versículos del 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta última parte es muy interesante, porque Dios dice, la palabra del Señor, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, pues nosotros somos seres espirituales. Cuando nosotros venimos a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces nuestro espíritu, que estaba muerto en vuestros delitos y pecados, ahora está vivo en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces, ¿qué es lo que sucede? Somos salvos, tenemos vida eterna, pero el Espíritu viene a nuestras vidas a morar en cada uno de nosotros. Por tanto, somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que en 1 Corintios estábamos viendo ahí que la palabra de Dios dice que o ignoráis que sois que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pues este cuerpo no nos pertenece. Este cuerpo, ya una vez que nosotros venimos a Cristo, le pertenece a Dios. Entonces, y es ahí en este cuerpo donde está morando el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿no es cierto? Entonces viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, y el Espíritu Santo, pues, ¿qué es lo que hace? Tiene manifestaciones en nuestras vidas, y nosotros recibimos, como estábamos viendo ahí en los primeros versículos, los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, y Dios reparte dones a cada uno como Él quiere, ¿no es cierto? A cada uno lo prepara para colocarlo en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que a cada miembro del cuerpo de Cristo lo capacita, lo prepara, le da dones. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí la palabra de Dios dice: para provecho, para provecho. Así que no es para provecho nuestro, es para provecho del cuerpo de Cristo, para provecho, para beneficio del cuerpo de Cristo. Así que hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Sin embargo,
esto no significa que esta diversidad de funciones provoca desunión dentro de la iglesia. Bueno, hay diversidad de cosas que pueden estar teniendo la iglesia, diversidad de miembros, diversidad de dones, pero no es con la finalidad de poder provocar desunión en la iglesia, pues ya que usualmente se piensa que para estar unidos, una organización, sus miembros deben parecerse lo más posible los unos a los otros. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña que toda esta diversidad contribuye a que la iglesia se complemente en todas sus áreas, de tal forma que sus miembros se benefician mutuamente. Si yo tengo que ejercer mi función dentro de la iglesia local, ¿no es cierto? O sea, no lo hago por mi bienestar, lo hago por el bienestar de mi hermano. ¿Me entiende? Lo hago por el bienestar del otro. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que mi vida pueda cumplir la función por la cual el Señor me ha puesto en este lugar. Entonces, para lograr este objetivo de poder cumplir mi función, Pablo utiliza la alegoría del cuerpo humano al compararlo con la iglesia, ¿no es cierto? Por tal motivo, muchos opinan que la iglesia en sí no es una organización, sino un organismo vivo, cuyos miembros se conectan a sí mismos para complementarse en una sola fe verdadera y en una hermandad, ¿no es cierto? Entonces, pues todos somos hermanos en Cristo porque todos somos hijos de Dios. Los que estamos en un redil, en una grey, en un lugar donde hemos podido pues recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a poder desarrollar el primer punto y podemos ver ahí que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, muchas veces nosotros decimos, vamos a la iglesia, pero en realidad no estamos yendo a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y entonces, ¿a dónde estamos yendo? Al templo donde se reúne la iglesia. Eso es muy básico e importante que nosotros podamos entender, porque nosotros como iglesia ya no vamos a poder nosotros decir, bueno, la iglesia está fría, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que la iglesia está fría, yo soy parte de la iglesia. Entonces estoy hablando de mí mismo, que yo estoy frío. ¿Me entiende? Entonces, el propósito de Dios es que se mantenga la llama viva, la llama ardiendo siempre. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo dice aquí la palabra de Dios en estos versículos del versículo capítulo 12 de Primera de Corintios, versículos 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver algo muy interesante. El apóstol Pablo nos dice que así como un cuerpo humano tiene muchos miembros que realizan diferentes funciones, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una mano, bueno, dos manos, yo tengo dos pies, yo tengo dos ojos, tengo dos orejas, ¿no es cierto? Tengo una boca, tengo una nariz. Entonces, pero todos esos son miembros del cuerpo que son útiles, necesarios e indispensables para que mi cuerpo pueda funcionar. En este tiempo podríamos decir, este virus que nosotros estamos viendo, ¿qué es lo que más está atacando? Está atacando los pulmones, está atacando las vías respiratorias, partes del cuerpo. ¿Para qué? Para anular el cuerpo. Una vez que ataca el pulmón, pues el pulmón deja de funcionar, el cuerpo deja de funcionar, porque ya no puede respirar, ¿me entiendes? Entonces atacó uno de tus miembros y esa es la astucia del enemigo. Y ese es el enemigo que muchas veces quiere atacar un miembro del cuerpo. ¿Para qué? Para poder traer abajo al cuerpo de Cristo. Pero sabes, no lo va a lograr, porque en Dios podemos ser fuertes, en Dios podemos seguir caminando, en Dios podemos entender el plan y el propósito de Dios para lo cual Él nos ha puesto.
Entonces Pablo nos hace a poder ver aquí que en un cuerpo tiene muchos miembros y realizan diferentes funciones, y asimismo la iglesia del Señor es un cuerpo compuesta por diferentes miembros con diferentes dones y habilidades. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? El cuerpo de Cristo, y este cuerpo pues está compuesto por muchos miembros y muchos miembros con diferentes habilidades y con diferentes dones, pero que como en un cuerpo todos se complementan, todos se complementan. Pues esta mano, la mano izquierda, no podrá decir a la mano derecha no te necesito, porque es necesaria para que puedan tomar algo y puedan agarrar y hacer fuerza, ¿no es cierto? Los pies, no solamente tenemos un solo pie, tenemos dos, y el pie izquierdo no le puede decir al otro, no tengo necesidad de ti, porque tenemos que caminar, ¿no es cierto? Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que comprender, que estos diferentes dones y habilidades que tienen los miembros, pero todos, como en un cuerpo, todos se complementan. Pues en su carta a los romanos, el apóstol Pablo nos enseña una verdad espiritual. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros que los unos de los otros. Hermano mío, hermana mía, mis amados hermanos, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios, que todos somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Pues hermano mío, yo no tengo que pensar de una manera egoísta por mí, por mi familia. Tengo que pensar, hermano mío, por el hermano, por la hermana en la iglesia. Porque si yo me preocupo por mi hermano, por mi hermana en la iglesia, ¿sabes qué? Dios se va a ocupar de mí. Dios se va a ocupar de mí y va a usar a mis hermanos para poder velar por mí, para poder ayudarme a mí, para poder fortalecerme a mí. Hermanos míos, una familia en la iglesia es mucho más preciosa y mucho más realmente, hermanos míos, pues fortalecedora que una familia en la sangre. Con esto no estoy menospreciando a las familias en la sangre. ¿Sabe por qué? Porque son muy valiosas en este tiempo también. Son valiosas. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, cuando hablamos que realmente es el Señor, el dueño del universo, el creador, Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que nos va a dar, podríamos decir, dirección para poder caminar conforme a su voluntad. Así que en esta forma, pues el apóstol Pablo está diciendo que nosotros todos somos miembros los unos de los otros. Dios nos ha colocado. O sea, no es que nosotros venimos porque así nos pareció, porque quisimos integrar en esta congregación, porque quisimos meternos. No, es Dios quien nos colocó. Es Dios quien nos ha puesto ahí. Pero sabes, de repente tú estás escuchando, ay, cómo me gustaría poder estar también ahí en esa reunión. ¿Sabes qué? Dios te tiene que colocar ahí. Y para que Dios te coloque, lo único que tú tienes que hacer es creer en Dios, creer en la obra que el Señor ejecutó en la cruz del Calvario para darte salvación. Y una vez que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal en tu corazón, el Señor te colocará en su familia y en una iglesia donde tú puedas ser útil para poder ayudar, motivar, para poder ser incluso estimulado tú por los demás hermanos. ¿Por qué? Porque todos los miembros, pues la palabra de Dios dice que son los unos de los otros. Uno vela por el otro vela por el uno. ¿Me entiende? Entonces, y en Colosenses nos dice que la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18. ¿Ya? De esta forma Pablo nos dice que desde que creemos en el Señor Jesús somos bautizados en un solo cuerpo, sin importar nuestra nacionalidad, clase social o cualquier aspecto que haga diferencia entre los creyentes. O sea, no importa de dónde tú eres, no importa de dónde tú vienes, si tú tienes, podríamos decir, si Dios ha salvado, si Dios te ha salvado
Y si Dios te ha lavado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, Él te perdonó todos tus pecados, te colocó en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, y ahí encuentras una familia juntos de un pensamiento que honran y glorifican el nombre de Dios. Ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero todos los miembros que conforman este cuerpo, todos los miembros se complementan en un solo cuerpo. ¿Me entiende? Así como nuestro cuerpo tiene dos brazos, dos manos, tiene dos pies, ¿no es cierto? Dos piernas, tiene todos los miembros que están haciendo funcionar este cuerpo para poder hacer realmente, podríamos decir, lo que Dios ha determinado que hagamos con este cuerpo. Entonces, de la misma manera, estos miembros que nos ayudan a poder funcionar el cuerpo, de la misma manera en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces ese cuerpo tiene ¿qué cosa? Miembros. Y tanto tú, mi hermano, tú, mi hermana, ¿no es cierto?, que eres parte del cuerpo de Cristo, entonces vienes a ser un miembro de ese cuerpo. Y ese miembro, como miembro, perdón, de ese cuerpo, entonces tú tienes una función de poder hacer unir por las coyunturas, que en este caso es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pues nos une, hermanos míos. Todos estamos y todos tenemos un mismo espíritu. Todos tenemos un mismo Señor. Todos somos bautizados con un mismo bautismo, ¿no es cierto? Entonces, todo en el segundo punto que podremos ver en esta mañana, todos los miembros se complementan para ser un solo cuerpo. Mira lo que dice ahí, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 15 al 19. Dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así que, mis amados hermanos, podemos ver que el Señor es quien colocó los miembros en el cuerpo. Si tú estás en el lugar, hermano mío, donde tú estás, ¿sabes qué? En la iglesia donde tú estás, ¿me entiendes? Ese es el lugar donde Dios ha escogido para que tú estés ahí. Y Dios, como miembro que tú eres, como miembro del cuerpo de Cristo, o sea, Dios te ha traído para colocarte ahí. Para colocarte, ¿por qué? Porque muchos son los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Sabiendo esto, debemos comprender que no todos tendremos las mismas habilidades, ni los mismos dones, ni los mismos talentos, pero eso no significa que no seamos parte de un mismo cuerpo, ya que así como Dios ha creado el cuerpo humano con diferentes miembros que se complementan, así nosotros somos muchos miembros que nos complementamos para ser un cuerpo en Cristo Jesús. Dios es soberano en cuanto a la forma de cómo repartir los dones a los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque según 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios, pero todas estas cosas hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que no me toca a mí decidir dónde estar. A mí no me toca decidir qué hacer, sino simplemente me toca pues saber qué es lo que Dios ha puesto en mi vida para poder colocarlo como ejercicio en la obra de Dios.
y todos nos vamos a complementar. Y cuando todos nos complementamos, todos los miembros nos complementamos, hermanos míos, puede que no estemos de acuerdo, pero tenemos que complementarnos en el Señor porque tenemos un espíritu, tenemos un Salvador, tenemos un Señor, tenemos un espíritu y un bautismo. ¿Y sabes qué? Nos vamos a complementar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer como miembros del cuerpo de Cristo? Vamos a echar a andar ese cuerpo. Y ese cuerpo va a caminar. Y ese cuerpo va a seguir adelante. Pues sin embargo, todos estos se complementan entre sí. Por lo contrario, seríamos un solo miembro. Si nosotros no nos unimos y no nos complementamos como miembros del cuerpo de Cristo para echar a andar el cuerpo, entonces llegaremos a ser un solo miembro. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay un solo miembro, son muchos. Son muchos los miembros con diferentes funciones y contribuyen a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? El plan y el propósito de Dios. Entonces, pues ahí estuvimos viendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y que como iglesia, entonces cada miembro, perdón, como iglesia, nosotros pudimos ver ahí que todos los miembros se complementan para ser un solo cuerpo, ¿no es cierto? Todos los miembros se complementan para ser un solo cuerpo. Pero no solo eso, sino que cada miembro contribuye al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Cada miembro, ojo, cada uno es importante. No es que, bueno, un día voy a decir, ay Señor, pero es que fulano no hizo bien su función, entonces me afectó a mí. No, 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 no. Cada uno es su responsabilidad como miembro de poder contribuir al buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 20 al 26 dice, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fue oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero si ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sabe qué? Aquí, en el cuerpo de Cristo, como miembros no debe existir el egoísmo, no debe existir la independencia, no debe existir el bienestar para mí, buscar el bienestar propio, es el buscar el bienestar de los otros. Aunque yo mismo tenga que sufrir y padecer, tengo que buscar el bienestar de mi hermano. Entonces, pues mis amados hermanos, necesitamos poner en práctica. Yo sé que hay un tiempo muy difícil, hay un tiempo donde ni siquiera podemos, hermanos míos, poder irnos a saludar, a ver, porque podemos correr un riesgo tremendo, hermanos míos. Pero mis amados hermanos, creo que nos debemos motivar a poder estar usando lo que Dios ha dejado en este tiempo. ¿Qué cosa es? La tecnología. Para eso sí lo debemos usar. Para poder animarnos, para poder ayudarnos, para poder consolarnos, para poder fortalecernos, para poder estar, hermanos míos, pues ahí conectados haciendo la voluntad de Dios. Aquí Pablo recalca la importancia que cada miembro tiene para que el cuerpo funcione perfectamente. Por el hecho de que un miembro no tenga un don que otro miembro tiene, no significa
que no es importante. Pues hermanos míos, Dios ha repartido a cada miembro en particular los dones como Él quiso. ¿Y sabes por qué? Porque realmente Él sabe cuál es la necesidad del cuerpo. Y Él va colocando los miembros, Él va colocando las funciones, Él va dando los dones porque realmente Él quiere equipar su iglesia. ¿Sabes cuándo la iglesia está enferma? Cuando la iglesia no puede caminar, cuando tiene, podríamos decir, el hígado allí perforado, el hígado caminando a cirrosis. ¿Entiende? Está enfermo ese cuerpo y ese cuerpo no puede funcionar bien. Lo mismo con el cuerpo de Cristo. Si hay un miembro que está mal, ¿me entiende? Que está mal, entonces va a afectar el cuerpo. Hermanos míos, cada uno de nosotros hemos recibido dones. Si nosotros no los estamos colocando al servicio de la obra de Dios, no estamos cumpliendo nuestra función. No estamos realmente siendo responsables para poder ayudar, levantar, esforzar, motivar y ayudar a caminar el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente en necesidad, hay mucha gente que está, podríamos decir, ahí queriendo tener paz, tranquilidad en un momento de adversidad. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está ese cuerpo de Cristo que es la iglesia que debe estar caminando? Hermanos míos, podemos decir, pero no nos estamos reuniendo. Hermanos y amados míos, en este tiempo nos ha tocado vivir un tiempo diferente, donde podemos estar tal vez juntos caminando en oración, juntos caminando, hermanos míos, en consejería, por medio del teléfono, por medio del celular, por medio de las redes sociales. Que Dios nos anime a poder hacer su voluntad, que Dios use nuestras vidas, que el plan y el propósito de Dios se cumplen en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos míos, lo de atrás quedó atrás. Mira hacia adelante y haz la voluntad de Dios. Y cada día rinde tu vida para glorificar el nombre de Dios. Si Dios te colocó en un lugar, es porque Dios te quiere usar allí en ese lugar. Solamente dile al Señor, ayúdame a poder disfrutar de la comunión contigo. Y dame paz para poder seguir adelante haciendo tu voluntad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y gracias por este tiempo que Dios ha permitido que juntos podamos estar pues conociendo más de Él y del propósito por el cual Él nos ha colocado en el cuerpo. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias, Padre celestial, por el tiempo que tú nos permites, bendito Dios, poder, Señor, buscarte, adorarte, que alabarte, Señor. Padre eterno, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas y ayúdanos, Padre, a poder, Señor, pues cumplir con nuestra función, con nuestra responsabilidad donde nos has colocado, Padre. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.